Estamos al aire, Andrés. ¿Cómo estás, Todavía no. Guillermo? ¿Cómo Sí, están? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés. Hola, Guillermo. Muy buenas Hola, ¿qué noches. tal? Buenas noches. Muchas gracias por su vamos, invitación. Sí, nos vamos a esperas un compartir segundito. primero. Vamos a compartir el archivo para que la gente empiece a conectarse y en un minuto comenzamos. Bien. Para que empiece a llegar personas a la transmisión. Esta es la cuarentena número 15, cuarentena austral. Partimos hace Sí. un mes y medio. Entonces ponemos acá en redes sociales. Bueno, partamos. Vamos, vamos. Ya tenemos algunos conectados dentro del streaming, que había gente expectante también porque es un tema que no se comenta en general, es muy histórico y no precisamente de Occidente. Entonces, queremos partir presentando al invitado del día de hoy en esta cuarentena austral número 15. Muchas gracias a todos los que nos han visto en estas transmisiones con invitados desde España, desde Polonia, desde Colombia, Estados Unidos, etcétera. Y ahora tenemos un invitado desde Uruguay, país vecino, amigo, en el cual, bueno, Guillermo Cedres es traductor de documentos de diplomáticos italianos que testimonian los hechos ocurridos en el año 1932-1933 en Ucrania, y hizo unos compilados también de parte de la historiadora italiana Andrea Graziosi, y publicó hace un par de años atrás el libro Cartas de Jacob, que ahí Javier está mostrándole. Y es muy interesante este tópico porque dentro de cuando uno revisa la literatura sobre el genocidio del pueblo ucraniano, hay muy poca información respecto a esto en español. Y en el trabajo que realizaste tú, Guillermo, es un gran valor para poner en manifiesto los crímenes cometidos por el totalitarismo soviético en su momento. Entonces, por eso es la invitación que te hicimos a comentar un poco este libro, y agradecemos la invitación que hayas aceptado, junto con también presentar a Javier Silva, que va a acompañar en esta primera pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Oh, gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas ¿Qué tal, Javier? noches. Eh, Tengo que hacer publicidad, Guillermo. Vamos a regalar estos libros. El director de la transmisión, que está ahí en redes sociales, va a regalar cada uno de estos libros sin derechos humanos, que trata justamente del tema que vamos a hablar hoy día, de cómo el comunismo soviético, de cómo el totalitarismo comunista en general pasó a llevar las libertades personales de cada una de las personas. Pero yo quiero entrar en polémica. Quiero partir con un poco de polémica esta conversación, Guillermo. Yo sé que ahí después Andrés te hacer otras preguntas, pero yo quiero partir con un autor, con un historiador que se llama Robert Service, que es bastante conocido al menos en círculo intelectual, en círculo historiográfico, al menos en nuestro país bien citado, que tiene un libro que se llama Historia de Rusia en el siglo XX, y es muy interesante. Y yo creo que tú quizás nos puedes aclarar un poco más el tema. En primer lugar, Robert Service, que lo lee la derecha, lo leen aquellos que creen en la idea de la libertad, no hay que leerlo de manera tan acrítica, sino que hay que darle alguna revisada, porque tiene dos o tres frases, al menos en este libro, que dan para pensar, y que yo quiero con esto detonar la conversación. En primer lugar, Robert Service dice que está claro que el Estado y la sociedad soviéticos no eran totalitarios, si este epíteto supone la totalidad en la práctica y los propósitos. O sea, Robert Service nos dice que la Unión Soviética no era totalitaria. Y aún más, nos dice incluso que lo que pasó en Ucrania entre 1932 y 1933, del cual trata el libro que tú editas, Cartas de Kharkov, que era en ese momento la capital ucraniana, donde había un diplomático, y ahí tú puedes explicar un poco más el tema. Lo que vivió Ucrania no fue un sufrimiento horrendo, sí, pero no fue un genocidio, cosa que sí aparece documentada como genocidio, por ejemplo, en el libro Hambruna Ucraniana de Anne Applebaum, y dice así: si el genocidio significa el asesinato de un grupo nacional o étnico entero, la respuesta debe ser negativa. Para Robert Service, lo que pasó en Ucrania, en el Holodomor, en la hambruna ucraniana, no fue genocidio, y además, y peor aún, la Unión Soviética no era totalitarismo. ¿Qué opinas tú respecto a aquello?
Bueno, empecemos con lo segundo, que es el término genocidio. El uso de genocidio específicamente para este caso es bastante controversial, como tú mismo has dicho. Ya partiendo mismo de la propia definición, ¿verdad? Y de la historia que llevó a cómo se gestó el concepto de genocidio. Sin embargo, específicamente respecto a la hambruna ucraniana, tenemos el testimonio de nada más ni nada menos que el creador del término genocidio, el abogado de origen judeo-polaco, Rafael Lemkin. Aquí tengo una imagen de él, ¿verdad? Rafael Lemkin fue el que creó el concepto jurídico de genocidio. Fue el hombre que, gracias a su estudio, le dio a las Naciones Unidas la base, ¿verdad?, para que Naciones Unidas, en una de sus declaraciones, llegara al concepto de genocidio. Rafael Lemkin mismo, en un artículo del año 1953, que se llama Genocidio soviético en Ucrania, él llega a la conclusión de que se trató de un genocidio, o sea, de un acto que iba más allá de la propia matanza de personas, ¿verdad? O más allá de lo que sería un asesinato en masa. ¿Por qué? Porque no solamente se produjo, ¿verdad?, en la muerte de millones de campesinos en circunstancias que podrían haberse evitado, o sea que fue intencional, sino que además a eso se suma un ataque a la intelectualidad y al clero ucraniano. Es decir, fue un ataque desde tres posiciones distintas, pero todo convergió justamente hacia hacer de Ucrania una república totalmente dominada por la autoridad soviética, ¿verdad? Así que si el propio creador del término nos está diciendo que fue ni nada más ni nada menos que un genocidio. Además de eso, en la propia definición actual, ¿verdad?, de Naciones Unidas de genocidio, en el inciso C, en el literal C, perdón, se habla de sometimiento intencional, ¿verdad?, de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Quiere decir esto que no necesariamente hay que atacar a un grupo y destruirlo totalmente, o sea, borrarlo de la faz de la Tierra, ¿verdad? Con lograr una destrucción siquiera parcial de ese grupo, que puede ser un grupo nacional, dentro de la definición, eso ya estaría dentro de lo que es el genocidio, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que murieron aproximadamente 3.900.000 ucranianos directamente, ¿verdad?, por consecuencia de la hambruna, lo cual significó más de un 10% de la población total de Ucrania en ese entonces, perfectamente acorde a la propia definición de genocidio de las Naciones Unidas, perfectamente podemos estar ante un caso de genocidio. Pero de cualquier manera, hay que señalar que muchas veces, y sobre todo hoy por hoy, al haberse llegado a un punto en el cual la hambruna está instalada, ¿verdad?, y las pruebas son evidentes de que la hambruna existió, la discusión teórica se ha desplazado más de la hambruna en sí a la concepción, ¿verdad?, legalista de si es genocidio o si no es genocidio. Lo cual, desde mi punto de vista, es una discusión un tanto estéril, ¿verdad? Sucedió y que provocó la muerte como digo, de más del 10% de la población ucraniana de ese entonces, ¿verdad? O sea, eso es lo terrible. ¿Me escuchas, Guillermo? Sí, te escucho. Ya, perfecto. Es que tu cámara se había pegado. Bueno, dentro de lo que comentabas también del concepto de genocidio que ha estado adoptado ya por algunas naciones y también revisando la documentación de la Unión Europea, el Parlamento Europeo recién el 2008, es decir, décadas más tarde, recién el año 2008 señalan una resolución del Parlamento Europeo en la cual se conmemora el Holodomor como la hambruna artificial ucraniana y dice en el inciso C, considerando que Holodomor en 1932-1933 causó la muerte de millones de ucranianos, fue planificada en forma cínica y cruel por el régimen de Stalin con objeto de imponer en toda la Unión Soviética la política de colectivización de la agricultura en contra de la voluntad de la población rural de Ucrania. Aquí ya se hablan de que se reconoce el Holodomor como la hambruna artificial ucraniana como un crimen
atroz contra el pueblo ucraniano y contra la humanidad. Condena además enérgicamente los actos dirigidos a los campesinos ucranianos, marcados por el exterminio en masa y violaciones de los derechos humanos y sus libertades, y además manifiesta condolencia al pueblo ucraniano que padeció la tragedia y que murieron por producto de esta hambruna, y pide a los países que surgieron a raíz de la disolución de la Unión Soviética que abran los archivos sobre Holodomor en 1932-1933 para permitir un examen exhaustivo de los mismos, de manera que pueda salir a la luz el conjunto de las causas, consecuencias y esté plenamente investigado. Es muy interesante este tema porque vemos que recién en 2008 la comunidad internacional está haciendo como eco de un hecho histórico de principios del siglo XX o segunda quincena del siglo XX. ¿Qué opinión te merece tú, por ejemplo, cuando ya pudiste acceder a los textos italianos y poder traducirlos, la sensación que te produjo, o qué tanto mal hemos hecho como Occidente, por así decirlo, en comunicar estos hechos atroces que hemos tenido en menos de un siglo? Bien, muy buena tu pregunta. Respecto al tema de por qué apenas ahora, ¿verdad? Tantos años después que haya pasado esos hechos, el mundo está empezando a reconocer. Primero que nada, hay que tener en cuenta que la hambruna se produjo dentro de un régimen totalitario que controlaba todas las facetas de la vida social de la Unión Soviética, o sea, de todos sus habitantes. Es decir, y la hambruna enseguida de sucedida se tornó un tema tabú para la sociedad soviética. Estaba prohibido referirse a la hambruna, incluso los académicos solamente podían decir que, por ejemplo, que hubo dificultades alimentarias, pero no jamás pronunciar la palabra hambruna. Y no solo dentro de la Unión Soviética, sino sobre todo, y esto ayudó más, sobre todo mucho más, los intelectuales de fuera de la Unión Soviética, en su gran mayoría, ¿verdad?, contribuyeron bien por indiferencia o bien por cierta lealtad, ¿verdad?, hacia el régimen o hacia los ideales soviéticos, contribuyeron a que no se supiera. Testimonios hubo muchos en esa época, sobre todo de testimonios de campesinos, ¿verdad?, de gente que fue afectada. Los testimonios llegaron, bueno, vía, por ejemplo, estas cartas, ¿verdad?, en Italia, llegaron a fuentes consulares en Polonia, en Inglaterra, en Alemania, en muchos países, y testimonios de campesinos llegaron incluso hasta Canadá. Es decir, que el mundo sabía, pero hay que tener en cuenta que estábamos en el año 1933, principio del 33, en el cual ese es el año en el cual por primera vez Estados Unidos reconoce diplomáticamente a la Unión Soviética, ¿verdad? Tenemos los primeros tiempos de gobierno del presidente Roosevelt, que precisamente, ¿verdad?, la idea era en general contemporizar con la Unión Soviética. No, por más que hubiera aparecido una noticia así, el mundo en ese entonces, ¿verdad?, un poco como lo que pasa hoy también, los líderes de ese momento tenían la visión, bueno, en otra cosa, ¿verdad?, en relaciones comerciales, en abrir, bueno, todos esos años de que no habían tenido relaciones. Y bueno, eso, aparte del trabajo de muchos periodistas que eran pro-soviéticos, ¿verdad?, que se encargaron de ocultar o de minimizar lo que estaba pasando. Y eso es un proceso que llevó desde el año 33 prácticamente sin interferencia 50 años. Ahora estamos hablando de 50 años de silencio absoluto, absoluto. Recién apenas en el año 1983, en el Instituto de Investigaciones Ucranianas de la Universidad de Harvard, se empieza a nuclear un grupo de investigadores, ¿verdad?, alrededor de la figura de James Mays, un historiador norteamericano, y luego lo que sería también el historiador Robert Conquest, que finalizaría con la publicación en el año 86 del libro La cosecha del dolor, que ese sería el primer libro en el cual lo que es la historiografía profesional, por decirlo así, académica, apenas en ese entonces, ¿verdad?, aparece la primera noticia para Occidente de lo que es la hambruna.
O sea, testimonios hubo miles, básicamente, durante esos 50 años. Pero el problema es que nadie, por un motivo o por otro, ¿verdad? Era un tema que era mucho más que políticamente incorrecto. Así como todavía lo es hoy en día, tenemos que imaginarnos en esa época. En la propia Unión Soviética, apenas después de como se relata en el libro de Applebaum, apenas después de la catástrofe de Chernóbil, es que algunos poetas ucranianos y líderes ucranianos empiezan, bueno, a hablar sobre el tema sí o sí, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que la primera mención oficial de la hambruna de un gobernante soviético se produce en el año 87 de parte del primer ministro ucraniano, Sherbisky. Imagínense, es la primera vez desde el año 33 que un integrante del gobierno, ¿verdad?, de una de las repúblicas socialistas soviéticas, osa mencionar en público la palabra hambruna. Por eso es muy difícil, y bueno, si tenemos en cuenta, ¿verdad?, del año 83 o del 86 hacia aquí, yo creo que se ha avanzado considerablemente. Hoy por hoy la hambruna no se puede negar, nadie puede negar que haya sucedido. El foco, como decía, el foco de la discusión se ha dirigido más bien a si constituye un genocidio, ¿verdad?, o al grado de responsabilidad que pudo o no tener el gobierno soviético con Stalin a la cabeza. Pero la existencia de la hambruna, yo diría que ya no es negada absolutamente por nadie, ¿verdad? De ningún lado. Y bueno, respecto a la declaración de totalitarismo del año 2008, sí, puede ser que haya llegado un tanto retrasada, pero concuerdo en que tanto el comunismo, ¿verdad?, como el nacionalsocialismo y el fascismo son tres ejemplos de lo que es el totalitarismo. ¿Por qué? Porque a pesar de sus diferencias, tienen mucho más en común que distinto, ¿verdad? Entre otras cosas que tienen en común es el odio acérrimo hacia la democracia liberal, el odio acérrimo hacia los regímenes multipartidistas, ¿verdad?, a la variedad de partidos políticos, la tendencia siempre a un partido único, que es solo ese partido el que gobierna, ¿verdad?, y sin ningún tipo de competencia. A su vez, dentro del partido único siempre se produce también la exaltación de una figura, de un líder, ¿verdad?, que adquiere proporciones casi religiosas. A su vez, ese partido único, ¿verdad?, digamos, de algún modo se monta sobre el Estado, no solo representa al Estado en el sentido de lo que decía Luis XIV, ¿verdad?, el Estado soy yo, sino que se posiciona por encima incluso del Estado. O sea, es una entidad más allá de la legalidad, de toda legalidad, más allá del Estado. Y también ese posicionamiento hace que, bueno, que a la sociedad, ¿verdad?, la vea como una mera fábrica de nuevos humanos. También esa es otro rasgo de los regímenes totalitarios que no se conforman solo con estar en el poder, con ejercer el poder absoluto, sino que también quieren ejercer, ¿verdad?, el poder de moldear al ser humano acorde a su propia utopía o a sus propios ideales. Eso lo lleva, entre otras cosas, ¿verdad?, a la eliminación de todo lo que es todo tipo de oposición política, todo tipo de participación política de la sociedad, que no sea dirigida, ¿verdad?, por el partido único. También a la eliminación de la libertad de prensa, ¿ah? Y bueno, como me refería, prácticamente la aniquilación de la vida política. Eso es una constante, ¿verdad?, tanto en el comunismo, en el nacionalsocialismo y en el fascismo. Tenemos que tener en cuenta que en lo que es en Rusia, ¿verdad?, para mediados de 1918, ya se habían cerrado todo lo que eran periódicos que no respondieran al partido bolchevique. Eso es solamente un ejemplo de todas las medidas, ¿verdad? Guillermo, ¿me escuchas bien, cierto? Es como Sí, te escucho bien. Genial. Es como la muletilla que usamos en este streaming de me escucha. Tú sabes que a veces las conexiones no son muy buenas. Está apareciendo ahí en pantalla que compartan en público esta publicación, este video, y nosotros regalamos este libro Sin Derechos Humanos de Gisela Silva, quien hace un compilado luego de que de que cae la Unión Soviética, justo el tema que tú estabas hablando, y se abrieron los archivos y se pudo ver
qué es lo que pasó en realidad, o lo que estaba pasando, lo que había pasado en la época soviética con el comunismo. No tan solo esto pasó en la Unión Soviética, sino que empezaron a caer los regímenes comunistas en varias partes y hubo autores que pudieron hacer, comillas, una matemática macabra, pero que debe hacerse. Debemos saber cuántas fueron las víctimas que tuvo el comunismo, y salió en la década de los 90 este libro, el libro negro del comunismo, un libro extenso, 1000 páginas, donde intenta dar cuenta del derrotero de los 100 millones de muertos que habría tenido el comunismo hasta esa fecha. Pero los regímenes comunistas siguieron por otros lados. Ahora bien, en la cultura, el comunismo es bien visto, a diferencia de lo que tú decías del fascismo y del nazismo, que también son totalitarismo. Hoy día culturalmente es bien visto ser comunista, o la cultura política en realidad acepta de esta forma ser comunista. Entonces, en términos de cultura también, y me tomo de la pregunta que decía Andrés hace un rato atrás, en términos de cultura, la visibilización de lo que pasó en Ucrania, en el holocausto, en la hambruna ucraniana, tampoco está del todo desarrollada, particularmente los que vivimos de este lado del mundo. De este lado del mundo conocemos perfectamente cómo fue el holocausto judío, pero nos quedamos un poco atrás respecto, o no sabemos muy bien los detalles de cómo fue la hambruna ucraniana, donde tu libro viene a aportar en la línea de difundir este mensaje que acá en lengua castellana al menos está poco prevista. La cultura, insisto, queda atrás. Hay esfuerzos. La película Cosecha, espera, me deja buscar el nombre de la película, La cosecha amarga, una película Cosecha amarga, da cuenta de cómo la cultura, de cómo en el cine también debemos contar lo que pasó en Ucrania. Y hay museos también que así lo hacen. En Kiev hay un museo que habla sobre el Holodomor. Ahí está Andrés mostrando justamente del Museo del Holodomor que está en Kiev. También hay en Odessa, hay memoriales, pero yo siento que falta mucho más en la cultura por este tema, particularmente de este lado del mundo. ¿Qué sientes tú al respecto? Sí, siento exactamente lo mismo y sobre todo creo que en la cultura en español, en idioma español, falta muchísimo desarrollo en ese sentido, tanto en investigaciones originales como en traducciones. La mayoría de los trabajos en los cuales uno se tiene que basar, si bien son trabajos excepcionales y son de primera mano, es decir, no se trata de fuentes secundarias, son fuentes primarias, pero son trabajos básicamente en inglés o en francés, de autores bueno, que tuvieron la posibilidad de acceder a los archivos, ¿verdad? Pero sí, en general es un gran vacío que yo pienso que se está dando, pero hay que tener en cuenta eso, lo que le decía, que es una carrera que empezó 50 años después, concretamente, ¿verdad? La carrera del reconocimiento de la hambruna ucraniana. Y después lo que decías anteriormente, en general, ¿verdad? Respecto a la cultura, sí, el socialismo, ¿verdad? O el comunismo es, digamos, por decirlo así, mucho más llamativo que de repente que otro tipo de ideologías, ¿verdad? O tiene un trabajo, todo un trabajo de fondo filosófico y dialéctico, ¿verdad? Que hace que sea más, más agradable, al menos de manera teórica, para muchas personas, ¿verdad? Muchas personas precisan vivir, digamos, dentro de sus cuatro paredes y, bueno, y saber en dónde están parados, y bueno, el socialismo lo que les da es un marco teórico, ¿verdad? Que podrá ser cierto o no, o podrá ser extremadamente simplista, ¿verdad? Bueno, como decir que el mundo se divide en dos clases, ¿verdad? Los explotados y los explotadores, pero sin embargo es eficaz. O sea, eso no podemos decir, que podrá ser simple, pero es eficaz. Y asimismo, muchos filósofos de gran magnitud, ¿verdad? Como Jean-Paul Sartre y Merleau-Ponty, también digamos, han ayudado en su desarrollo filosófico a crear un ámbito en el cual el socialismo sea simplemente mejor visto. O sea, a pesar de todas sus contradicciones, ¿verdad? Que las contradicciones, si uno de poco analizarlo, uno se da cuenta, pero lo que le da al individuo
a su propia existencia le da como una especie de sentido que lo trasciende a sí mismo, aunque eso sea la violencia, aunque sea a través de la violencia. Es la misma necesidad humana de, bueno, tener un sentido de la trascendencia. Lo que antes se lograba tal vez con la religión, en el otro mundo, a través del socialismo, es algo que uno puede lograr o creer que puede lograr en este mundo. Aunque de hecho pueda ser tan utópico como creer en un más allá, ¿verdad? Guillermo, dentro de, bueno, para contextualizar un poco a todos los que están ingresando ahora, estamos hablando sobre el libro Cartas de Jarkov, que tradujo Guillermo Cedres, que es uruguayo. Ahí está, lo estoy mostrando a Javier. Muy interesante libro. Hay algunos artículos que escribió Javier en medios chilenos. Y estamos dando un poco la importancia también de develar los crímenes del comunismo y totalitarismo como ideologías, estas ideologías que terminan destruyendo y aniquilando la dignidad humana. En uno de tus ensayos, Guillermo, tú partes con la siguiente paradoja o no sé si paradoja, podríamos decir que es como el contraste. Mientras el mundo veía el ascenso de Hitler en 1933 y se centraba en ese totalitarismo, el otro totalitarismo que era el totalitarismo comunista, estaba haciendo de las suyas en otro lado con el silencio o con el desconocimiento de Occidente, ¿no? En uno de tus ensayos que nos pudiste compartir sobre las cartas de Kharkov y todo el genocidio ucraniano. De hecho, Kharkov, que es la segunda, si no me equivoco, segunda capital con más gente en En Ucrania, Ucrania. es algo así como la región de Valparaíso en habitantes, más o menos, para que tengan como una estimación en población. Y tal como dijiste anteriormente, Robert Conquest fue en The Harvest Sorrow, fue donde señala por primera vez, por así decirlo, que 7 millones de ucranianos habían sido aniquilados por políticas de exterminio y este genocidio. Lo interesante que, volviendo a este tema cultural, es que Stefan Courtois, que fue uno de los autores del libro negro del comunismo, él mismo señala que cuando escribió ese texto fue silenciado, ahí está mostrando Javier, el libro negro del comunismo de Stefan Courtois, un escritor francés, él mismo señala que sus pares le hicieron la ley del hielo, por así decirlo, y dejaron de hablarle. Y una vez que el libro llegó a ser muy famoso por la polémica que instaló, dado que hasta esa fecha solo el totalitarismo nazi era condenado por los medios internacionales, por así decirlo, ese libro marcó un antes y un después porque empieza a equiparar totalitarismos como doctrinas que realmente degradan al ser humano. ¿Qué opinión te merece esto? Porque también dentro de los partidos comunistas que aún existen, esta relativización de la degradación del ser humano por parte de la ideología totalitaria que promueve el comunismo, muchas veces es negada por ellos mismos. Y dado estos escenarios de propaganda masiva, de hecho, en el mismo libro Juan Pablo II, Memoria e Identidad, él dice y se pregunta, probablemente el nivel de propaganda que tuvo el comunismo posteriormente fue tan grande que no haya podido Occidente, al menos, contrarrestar este totalitarismo. ¿Qué opinión te merece un poco este contraste entre la cultura, entre los partidos políticos que aún pareciera silenciar este totalitarismo, que aún está presente y en la vida de todos? Nosotros, por ejemplo, acá en Chile tenemos un partido comunista que tiene la agenda política muy instalada, las manifestaciones, las marchas, no se arrugan en hablar que son un partido comunista marxista-leninista, y así están en el juego democrático en la actualidad. Sí, es un tema muy interesante. Yo diría que culturalmente es evidente que han ganado desde el día uno y previamente también. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos en cuenta, ¿verdad? Muchos datos de la realidad, vemos que muchas personas directamente no juegan con esos datos. O sea, ellos juegan con una visión idealizada
de lo que para ellos fue el régimen comunista, ¿verdad? Sin tener en cuenta los datos, o sea, sin hablar de eso, ¿verdad? Uno podrá estar de acuerdo, podrá tener sus convicciones o no, pero simplemente la propaganda, el aparato de propaganda y la actividad de la propaganda ha sido tan eficaz que se ha logrado enterrar a los datos, a hechos históricos. Un ejemplo que siempre me gusta hablar es sobre la caída del zar. La caída del zar, como todos sabemos, se produjo el 2 de marzo del año 17, después de la Revolución de Febrero, ¿verdad? La Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo de las masas en San Petersburgo, en lo que entonces era Petrogrado, perdón. Se produjo como un chispazo, ¿verdad? Por un motín de los conscriptos que estaban ahí prestos para ser llevados al frente. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que estábamos en plena Primera Guerra Mundial. Y bueno, se produce un motín y ese motín, ¿verdad?, se desencadena, ¿verdad?, en otros actos de descontento y en pocos días, ¿verdad?, eso se produjo el 25, 26 de febrero, en pocos días se abdicó el zar. Pero, ¿qué es lo que digo? Hoy por hoy, año 2020, si uno le pregunta a la mayoría de la población de cualquier país, de cualquier edad, si le hace una encuesta muy simple, ¿verdad? ¿Usted cuándo cree que abdicó el zar? ¿Después de la Revolución de Febrero o después de la Revolución de Octubre? Una gran mayoría, adivinen cuál va a ser la respuesta. La Revolución de Octubre. Es decir, porque en la mente se ha logrado idealizar de tal modo a esa revolución que directamente no importa, no importa la concatenación de fechas. O sea, aquí no estamos hablando tanto de ideología o de justificación o de un sistema que es mejor que el otro. Estamos hablando de puras fechas históricas, ¿verdad? El 2 de marzo del año 1917, eso no se puede cambiar. Sin embargo, en la mente de millones de personas, el zar abdicó, vaya uno a saber cuándo, en octubre, noviembre, diciembre. Eso indica claramente que hay un desconocimiento por un lado y por otro lado un gran aprovechamiento y fomento del desconocimiento. O sea, cuanto menos se conozca, para algunos, ¿verdad?, va a ser mejor. Y como eso, muchas otras cosas. Para sacar a colación, ¿verdad?, el tema de los campos de concentración, la primera utilización sistemática, ¿verdad?, de campos de concentración se produjo en el régimen comunista, ¿verdad?, en el año 1919, a instancias de Trotsky y de Félix Yersinki, que era el jefe de la CK, de la policía política de Lenin. Es que se empiezan a crear, ¿verdad?, recintos justamente para encerrar a los disidentes políticos. Si bien los campos de concentración, el uso esporádico ya se había dado antes, ¿verdad?, en la guerra de independencia de Cuba, fue utilizado una especie de sistema de campo de concentración por los españoles en el año 1896. Posteriormente se utilizó también por los norteamericanos en las Filipinas y también en el año 1902 en la guerra de los Boers. Los británicos usaron también una especie de sistema de campo de concentración en el cual murieron 20.000 aproximadamente mujeres, niños y ancianos, familiares de los combatientes Boers. Sin embargo, eso se dio en el marco, ¿verdad?, de ese tipo de guerras coloniales, y fue solamente mientras duraron las hostilidades. Una vez que terminó la guerra, bueno, se desmanteló eso. Por lo que decía, la primera utilización sistemática de lo que es los campos de concentración comienza con el régimen comunista. Y luego, obviamente, llegó a su culminación en el régimen nazi, ¿verdad?, en el cual, además de los campos de concentración, se agregan los campos de exterminio. Pero esos son datos que, a pesar de que hay investigaciones, en la realidad es como si nunca hubiera existido. Sí, Guillermo, ahí para complementar y todos los que nos están escuchando, claro, recientemente en 2019, en septiembre, sale una nueva declaración, una nueva resolución del Parlamento Europeo, y claro, se llama Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Es decir, ya aquí están planteando que tanto las víctimas del estalinismo como las víctimas del nazismo deben ser conmemoradas, investigadas, deben ser presentadas a las futuras generaciones para no volver a cometer las mismas atrocidades que dividieron tan fuerte Europa y también el mundo.
Así que dejamos a Javier. Sí, muchas gracias. Guillermo, tú hablaste de fechas, de datos, de cuándo abdicó el zar, cómo fue la Revolución de Febrero. A veces hay que leerse un librito grande. Yo sé que tú lo hemos conversado por ahí en chat, cuando hemos conversado sobre tu libro en el WhatsApp. Bueno, este libro de Richard Pipes, La Revolución Rusa, que es un libro del año 91, con antecedentes hasta el año 91, entrega todos aquellos datos que tú dijiste, y yo creo que la gente puede tener el acceso, que a veces quedan, digamos, en el olvido, que no se sabe qué es lo que pasó, y cómo actuó Trotsky, por ejemplo, tal como tú lo señalabas. Trotsky decía, no vamos a entrar con algo así como parafraseando, no me acuerdo la frase exacta, pero era, no vamos a entrar con guante blanco a la revolución. Es decir, Exacto. vamos a llegar con la violencia a hacer la revolución. Trotsky hoy día lo podemos ver en Netflix, lo humanizan, lo dejan una persona que tenía sentimiento, el menos malo va a decir Mauricio Rojas en su ensayo El bueno, el malo y el feo, respecto a lo que fue ese triunvirato de Lenin, Stalin y Trotsky. Es decir, hoy día además la cultura lo empieza a cambiar, pero están los datos, está lo que él dijo finalmente. Y sobre los campos de concentración, el libro que le valió el premio Pulitzer a Anne Applebaum, Gula, un libro también largo, esto hay que leer más o menos, aquí estamos citando no menos de 3.000 a 4.000 páginas que hay que leer como para llegar, digamos, a entender como el panorama muy pequeño, digamos, muy pequeño de lo que es, lo que pasó en la Unión Soviética. Y lo mismo está pasando en Latinoamérica. Estos libros salen en los 90, cuando cayó el comunismo, pero en Latinoamérica también estamos viviendo el comunismo. Lo estamos viviendo de mediados del siglo pasado, del año 59 en Cuba, lo estamos viviendo del año 98 en Venezuela. Tenemos mucho miedo, por eso también los latinoamericanos, de denunciar lo que está pasando en nuestros propios barrios, en lo que está sufriendo. Hoy día el pueblo venezolano sufre de hambre, hoy día en Cuba se sufre hambre, se pasa hambre, están viviendo lo que es un gobierno totalitario. ¿Qué te parece a ti ese silencio que a veces pasa por Latinoamérica, que no somos capaces de denunciar lo que pasa en nuestros propios barrios hoy día, actualmente, 2020? Sí, creo que en el caso de Latinoamérica se juntan muchísimas cosas, una de las cuales es, creo yo, la falta de todos estos años de una actividad de contrarrestar una propaganda que es evidente que se tendría que haber tomado otra actitud desde mucho tiempo antes. Y bueno, todo esto puede llevar, digo, décadas, pero bueno, el intento hay que darlo. Cuanto más, yo creo que cuanto más cada persona, ¿verdad? Cuanto más información disponga cada uno, mayor va a ser el abanico del cual van a poder tomar cada vez mejores decisiones en sus vidas. Y en Latinoamérica creo que, como digo, entre muchísimos otros factores, ¿verdad? No es el único, pero la falta de información, la falta de interés por estos temas nos ha llevado a no poder tomar las decisiones, ¿verdad? De la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente tenemos una visión y nos está faltando la otra mitad, ¿verdad? Y esa mitad es importante. En el caso de Trotsky, como tú decías, un dato también bastante anecdótico y que normalmente en la mitología popular está totalmente desaparecido, es que sobre el Ejército Rojo, ¿verdad? Normalmente se cree que el Ejército Rojo era una construcción de la noche a la mañana que hizo Trotsky, ¿verdad? De milicias populares, y eso es totalmente falso. Eso lo intentaron y no funcionó, y en pocas semanas, ¿verdad? En un mes, tuvieron que readaptarse y volver a llamar a oficiales del ejército zarista. El ejército rojo se formó sobre la base de ex oficiales zaristas. Y justamente para esos oficiales y sus familias fue que Trotsky, ¿verdad? Implementó en primera instancia los campos de concentración. ¿Para qué? Al tener, ¿verdad?, rehenes a su familia en esos campos, los oficiales realmente, bueno, trabajaran para la causa de los bolcheviques, ¿verdad? Y no para la causa del enemigo. Pero eso es un ejemplo claro de cómo la propaganda ha distorsionado de tal manera la realidad que hoy decir la verdad, como decía Orwell, es un acto revolucionario.
el ejército rojo es un hecho, ¿verdad? Se basó en eso, en esas jerarquías, ¿verdad? Como cualquier otro ejército del mundo. Y después tuvo, obviamente, sus grandes logros, pero no por eso hay que dejar de decir la verdad. Bueno, tal como decías tú, Guillermo, es súper importante también para todos los que nos escuchan, eh, si tienen la posibilidad de visitar en algún momento, no solo también de leer los libros que se han citado en estos momentos por parte de Javier, los libros importantes de Anne Applebaum, el libro Gulag, el libro La Revolución Rusa, donde se señalan muchos de estos temas. Es importante ver que también existen algunos lugares del mundo donde se están haciendo conmemoraciones sobre estos temas. Por ejemplo, en Canadá, el Centro de las Víctimas de la Hambruna Ucraniana crearon un centro de investigación allá. Es muy importante también ver que en los países los países bálticos, cada país tiene también sus centros de investigación de todos los horrores que sufrieron de los totalitarismos. Este es uno de los textos que tienen, por ejemplo, que es sobre las víctimas, el Museo de las Víctimas de los Genocidios, donde también parte de estas cosas del totalitarismo soviético se pueden ver y con archivos, con documentación. Entonces también es un llamado a animar a todos los que les gusta la historia o la investigación a que puedan meterse en estos temas. Es muy importante poder tener la capacidad también, como hiciste tú, Guillermo, de traducir los libros. Hay mucho texto, investigación de primera fuente que está hecha, y tal como es el libro que está mostrando Javier, eh, el tener más manos para poder traducir, publicar, presentar y divulgar también en los jóvenes que hasta el día de hoy siguen viendo estas doctrinas que aniquilan la dignidad humana como algo posiblemente alcanzable, lo cual es muy trágico y doloroso también para los pueblos que han sufrido realmente la bota del totalitarismo. Eh, Guillermo, ya estamos cerca de terminar. Te quería hacer una consulta. Como buen traductor, escritor, ¿qué libros recomiendas a las personas? Da lo mismo si es que realmente es específicamente este tema o algún texto que te haya llamado la atención últimamente que puedas recomendarle a los que están viendo este video y que posteriormente va a estar en YouTube. Sí, antes que eso quería, si me permiten, ¿verdad? Una pequeña, un par de minutos, ¿verdad? En Por realidad supuesto. sobre el hecho mismo del libro, ¿verdad? Que muchas veces se trata de negar la hambruna, haciendo referencia a o negando, ¿verdad? El hecho de que fue una hambruna intencional, ¿verdad? Comparándola con lo que pasaba en otras regiones de la Unión Soviética en ese momento. Es cierto, no fue solo en Ucrania que hubo hambruna. Se puede decir que en casi todo el territorio soviético en esos años hubo hambruna. ¿Por qué? Justamente, entre otras causas, por la implementación de lo que era el primer plan quinquenal y uno de sus puntos fuertes, que era la colectivización agraria. ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta que la colectivización en realidad fue la verdadera revolución. O sea, la revolución no fue en 1917, la verdadera revolución se produjo en el año 32, 33, bueno, y un poquito antes también con lo que es la colectivización. ¿Por qué? Porque el campesinado constituía arriba del 80% de la población soviética. Y era una parte de la población que sencillamente en el 17 no pudo ser dominada de un día para otro, justamente porque el régimen precisaba, bueno, tener la producción de alimentos, ¿verdad? Pero decir eso, ¿verdad? Que la colectivización, ¿verdad? Era verdaderamente la piedra de toque. ¿Ah? Fue prácticamente de la noche a la mañana se cambió todo un sistema de producción agrícola por otro, ¿verdad? Cuyo verdadero objetivo era fomentar la industrialización. Costara lo que costara, ¿verdad? El costo en vidas humanas fue terrible, pero justamente hay que tener eso en cuenta. Y otra cosa, a veces se intenta también minimizar el hecho intencional de la hambruna, porque podemos decir que en el caso ucraniano, ¿verdad? Hay dos partes. Una es el año 32, en el cual se produce una verdadera lucha, ¿verdad? Entre el gobierno soviético y los campesinos, para llevar adelante la cosecha. Y a partir de enero del año 33,
específicamente el 22 de enero, el comité ejecutivo, ¿verdad?, del Partido Comunista emite un decreto firmado por Stalin en el cual se cierran las fronteras de Ucrania y de una región del Cáucaso Norte, que es el Kubán, que era una región habitada por mayoría ucraniana. Ese decreto es el que realmente determina que la hambruna sea catalogada como un genocidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación de crisis, ¿verdad?, de hambre, por el cual ya habían muerto muchas personas, y el gobierno, ¿verdad?, en lugar de tomar algún otro tipo de actitud, lo que hace es cerrar la frontera de Ucrania, ¿tá? Y solo de Ucrania. Por eso es que justamente se insiste en lo que es el Holodomor. De hecho, Bueno, el mismo decreto que dices tú está exhibido, está para poder verlo todas las personas en el memorial del Holodomor que está en Kiev, para los que quieran ver. bien, exactamente. Ese decreto y algunos otros más son los que verdaderamente indican que fue un ataque específico contra Ucrania, sin dejar de tener en cuenta que mucha gente murió por hambre en otros países. En Kazajistán, por ejemplo, también murió casi un cuarto de la población, porque se trataba de verdad de productores nómades o seminómades, y también el gobierno vino de la noche a la mañana prácticamente a querer imponerle la colectivización a una población que era nómade, o sea, la hicieron asentarse a la fuerza en cuestión de meses, cosa que puede llevar, ¿verdad?, décadas o incluso siglos en algunas civilizaciones. El gobierno soviético, mediante orden, ¿verdad?, se los hizo a la fuerza en cuestión de meses. Bueno, volviendo al tema de los libros, el que ya había mencionado Javier, a la Revolución Rusa de Richard Pipes, yo tengo acá la versión en inglés, pero como él Ah, había mostrado la versión en español, incluso en inglés hay una versión abreviada, que no sé si hay traducción al español, pero existe una versión abreviada, porque es un libro bastante considerable. Y en ese libro la una importancia edición de radica, bolsillo. ese Una edición libro, de bolsillo. exacto. La importancia de ese libro es justamente que determina exactamente los hechos, cómo se desencadenaron para terminar con los bolcheviques en el poder. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que octubre del 17 fue el último de varios intentos de los bolcheviques por hacerse del poder frente a un gobierno era el gobierno provisional, ¿verdad?, que era el gobierno que había quedado luego de la abdicación del zar. O sea, no fue el primer intento octubre, ¿verdad? Hubo otros intentos antes, que básicamente Pipes lo que hace es definirlo, y otros autores también, como un golpe de Estado. Es decir, fue simplemente los bolcheviques se quedaron con el poder. O sea, no hubo ningún otro cambio. Incluso cuando en noviembre de ese mismo año llamaron a elecciones generales para la Asamblea Nacional Constituyente, que era justamente uno de los pedidos de la Revolución de Febrero, los bolcheviques obtienen el 24% de los votos. La mayoría de los votos fue para los social revolucionarios. Esa fue la primer, y yo diría que casi en todo el siglo XX, la única instancia en la cual los rusos pudieron, más o menos de una manera universal y libre, poder votar. Y justamente tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Que a un mes de haberse hecho con el poder, el pueblo apenas les votó en un 24%. Esa es una de las razones, entre otras también, por las cuales Lenin resolvió disolver la Asamblea Nacional Constituyente en enero del año siguiente, que a su vez fue una de las consecuencias, una de las causas de que se produjera luego la guerra civil entre los rojos y los blancos, guerra que se prolongó entre el año 18 y el año 1920. El otro libro que quiero recomendar es de un autor soviético también de origen judío, Vasily Grossman, que se llama Todo Fluye. Yo tengo la versión en inglés acá, pero hay versión en español de este libro. Vasily Grossman fue una de las personas que sufrió, ¿verdad?, como judío, los horrores del Holocausto, y a su vez también los horrores de la persecución del régimen soviético. Si bien él vivió en la Unión Soviética y murió en la Unión Soviética, pero en sus últimos años de vida fue perseguido por el régimen y no se le permitió la publicación de alguna de sus obras. Una obra de este autor, que se llama El infierno de Treblinka, fue utilizada incluso como testimonio en los juicios de Nuremberg. Treblinka fue uno de los campos de exterminio de los nazis, ¿verdad? En este libro, Todo Fluye,
de manera literaria, ¿verdad? Se trata del relato de Iván, que Iván, bueno, pasó 30 años en un gulag y luego vuelve a su casa, a su casa a la tierra de su infancia, ¿verdad? En el Cáucaso, en las montañas del Cáucaso, y ahí conoce a una mujer que se llama Ana, con la cual entabla una relación amorosa, y en una noche, Ana decide contarle, ¿verdad?, su participación en el proceso de colectivización agraria durante el año 32 y 33. Ana había sido, ¿verdad?, una miembro de las Juventudes Comunistas, y como tal fue una de las militantes, ¿verdad?, que el régimen ordenó ir o sea, de las ciudades hacia el campo, ¿verdad?, justamente para forzar a los campesinos a que entregaran toda su producción, ¿verdad? Y bueno, en esa noche ella como descargándose, ¿verdad?, como tratando de descargarse de ese peso, le cuenta todo lo sucedido durante la hambruna, ¿verdad?, la experiencia terrible de la gente que se muere de hambre, ¿verdad?, de cómo en las aldeas no quedaban perros, no quedaban gatos, y los pocos que quedaban se huían de las personas, ¿verdad?, porque evidentemente las personas, bueno, los utilizaban para comer, y todo ese escenario bueno, que realmente Vasily Grossman hace un trabajo muy bueno de descripción, y es algo desgarrador, ¿verdad? Es algo realmente muy logrado, esa descripción, ¿verdad?, literaria, pero no menos efectiva de los hechos, ¿verdad?, que sucedieron durante la hambruna, ¿verdad? Y por último, también recomiendo este libro, El opio de los intelectuales, de Raymond Aron, que también este es un libro que ha sido traducido a muchísimas lenguas. Hay traducción en español también. Es un libro del año 1955, en plena Guerra Fría, y es básicamente un análisis desde un lado más filosófico y sociológico de cómo los intelectuales son captados por el comunismo, ¿verdad? Como lo que yo decía anteriormente, ¿verdad? Cómo el comunismo, al ser un sistema que bastante racional, por decirlo así, al menos en su formulación teórica, ¿verdad?, es racional. El comunismo procede directamente, ¿verdad?, de los movimientos de la Ilustración, pasando, bueno, por muchos otros autores, pero básicamente lo que le ofrece al intelectual es una explicación del mundo. Entonces le ofrece un lugar en el mundo al intelectual, ¿verdad? Un lugar que tal vez en la realidad el intelectual no tiene, o que le cuesta mucho llegar a una buena posición social, a través, ¿verdad?, de ideología de este tipo, es que bueno, verdaderamente son los intelectuales los que están en el poder. Como el ejemplo de la propia revolución de octubre lo demuestra. En realidad no se trató nunca de masas de obreros, sino de grupos de intelectuales radicalizados, dispuestos básicamente a todo con tal de imponer sus ideas a los demás. Y como en nombre, ¿verdad?, del proletariado, en nombre de la izquierda, en nombre de la revolución, se llegan a realizar, ¿verdad?, actos que están exactamente reñidos tal vez con los verdaderos ideales de las personas. Y este libro es muy importante porque, digamos que hace una disección uno por uno de todos los ideales de la izquierda. El propio ideal de la izquierda mismo, ¿verdad?, de lo que es la izquierda, que en algunos momentos es una cosa, 2 días después es otra, al otro año es otra. Esa maleabilidad que siempre tienen y esa fortaleza, por decirlo así, bueno, de siempre estar en una situación acomodada, ¿verdad? Sea de un lado, sea del otro, no importa, siempre van a lograr caer bien. Después el mito del proletariado también, y a su vez el mito de la revolución. Muchas gracias, Guillermo, por las buenas recomendaciones que diste a todos los auditores. Y antes de dejar con las palabras de cierre, Javier, también quiero agradecerte profundamente que hayas aceptado la invitación. Muchos datos nos diste, mucha tarea para la casa también de algunos otros libros. Personalmente, el último, El opio de los intelectuales, no lo he leído, así que
vamos a buscarlo para poder leerlo. Quiero mandar un saludo también a nuestros amigos de la Misión Diplomática de Ucrania en Chile, quienes también nos ayudaron a compartir esta instancia para todos y en la cual también como ciudadanos australianos hemos participado en algunas de las actividades respecto a la conmemoración del Holodomor. Javier. Muchas gracias, Andrés. Guillermo, de verdad, queremos dejarte la invitación para que la próxima vez nos encontremos acá en Chile, en alguna charla, en algún seminario, comentando tu libro. Uno puede pasar horas conversando sobre este tema que al menos personalmente me apasiona mucho, que tiene que ver con la historia de la tragedia de un pueblo, pero finalmente la tragedia del mundo, que la vivimos también acá en Latinoamérica, que Chile la sufrió por 3 años, por suerte después encontró el propio pueblo, se levantó y encontró la salida para la libertad, que nos llevó a convertir a Chile en el país con mejor calidad de vida de Latinoamérica hasta hace unos meses atrás. De verdad agradecerte el anuncio de los ganadores del libro que estábamos promocionando hoy día, que va justo a la lógica de los temas, van a quedar abiertos ahí en Facebook, anunciaremos en Facebook, Sin Derechos Humanos, ahí estamos, que va justamente en estos temas, un condensado de todo lo que conversamos hoy día, va a estar ahí, y por supuesto, Guillermo, tú como autor de este libro, editor, traductor, por supuesto, también agradecerte tu tiempo. Y nada, simplemente muchas gracias por todas estas 56 minutos de erudición y de conocimiento y de aprender de la historia. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos, buenas noches. Claro.